morning, everybody. Muy buenos días a todos. And again, welcome to this time in the Word. Una vez más, bienvenidos a la palabra de Dios en este día. We're grateful to be in your home, Estamos alegres de poder estar en su casa, teaching the Word of God. enseñándoles la palabra de Dios. So let's invite the Lord into Entonces vamos a today's invitar study. al Espíritu Santo, al Señor, en nuestro estudio. And so, Lord, again, we thank you for this time and Señor, opportunity. te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad. We thank you that you've given us your Word Gracias, Señor, porque nos ha dado su palabra and that we can share it y over que podamos compartirla over Wi-Fi. a través del Wi-Fi. So we pray you bless this time. Le pedimos que bendiga este tiempo. Give us things to think about, Lord. Señor, denos esas cosas que debemos de pensar. Reveal to us your will for our Revélenos lives, su verdad, Señor, su voluntad a that we nuestras may vidas, glorify you in all we do. para poderle glorificar en todo lo que hagamos. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. So today we're going to do what we call a word study. Hoy vamos a hacer lo que se le llama un estudio acerca de la palabra. We're going to take a word from the New Testament, Es decir, vamos a tomar una palabra del Viejo Testamento and we're going to center the teaching around that word. y vamos a enfocar nuestro estudio a través de esa palabra, en esa palabra. Today, the word is going to be the Greek word doulos, Hoy la palabra va a ser la palabra griega doulos, which is translated servant or slave or bondservant. la cual se traduce a nuestro español a siervo voluntario. So let's open up to Romans chapter 1. Entonces, si abrimos nuestras Biblias a Romanos, And this capítulo is 1, where we're going to start the study. ahí es donde vamos a iniciar este estudio. In the first opening words of the book of Romans. Si usted puede ver las primeras palabras de la carta a los romanos, Now, the book of Romans was written by the Apostle Paul sabemos que la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, to those believers fue escrita para aquellos creyentes who were in Rome. a quienes estaban en Roma. And he refers to them as the Bueno, Romans. entonces por eso se les refiere a ellos como los romanos, los creyentes que vivían en Actually, a Roma. letter to the church De hecho, es una carta a la iglesia that had begun in the city of Rome. que había iniciado en la ciudad de Roma. So Paul says in verse 1, Entonces Pablo dice en el versículo 1, his introduction to them, obviamente la introducción que él hace a ellos. Paul, a servant of Christ Y dice Jesus, Pablo, siervo de Jesucristo, called to be an apostle, llamado a ser apóstol, set apart for the gospel apartado of God. para el evangelio de Dios. So he's describing himself. Entonces ahí él se describe a sí mismo. So the common language in the day was Greek. ¿Sabe? El lenguaje común en ese entonces era griego. The letters were written in Greek. Entonces las cartas, por supuesto, estaban escritas en griego. The culture was very much influenced by the Greek culture. Pero también la cultura era influenciada mucho por la cultura. And they- Perdón, era influenciada entonces todo por la cultura griega. And they would have an understanding of this word, servant, Entonces ellos entenderían muy bien esta palabra que estamos viendo aquí de siervo, okay, that is different from our understanding. lo cual es diferente a la que nosotros entendemos hoy por siervo. This word describes somebody who is not free. Esta palabra que describe, siervo, habla de una persona que no es libre. They're willingly or unwillingly serving a master. Son de alguna manera describe a aquellos que están voluntariamente o involuntariamente sirviendo a su maestro. And in this day, in the Roman world, Y en este tiempo, en el mundo de los romanos, millions of people were in slavery. millones de personas estaban en esclavitud. But it was different than the slavery of our country. Pero esa esclavitud se veía muy diferente a la esclavitud que experimentaron aquí en este país The hace unos slavery that años. we have learned about in this country Y la esclavitud que hemos aprendido en nuestro país aquí was very much different. era muy diferente. It was horrible. It was Era evil. de hecho malvada, era diabólica, There was no freedom whatsoever. porque no había nada de libertad para nada en ello. But in the Roman culture, Pero en la cultura de los romanos, this word slave, esta or servant, palabra de dulo o de siervo, it can actually be used of people of different levels of de hecho se servitude. usaba también para diferentes niveles en la sociedad de las personas. Well, when Paul describes himself as a doulos of Christ, Cuando el apóstol Pablo se describe él mismo como un doulos o doulos, un siervo de Jesucristo, he is, and as we see this throughout his writings, pues él lo está haciendo, lo vemos a través de sus escrituras que él hace. describing his relationship with Se Christ. describe a él o su relación con Cristo Jesús It is a slave de master una relación de relationship. maestro a siervo. The slave has no will, Es decir, aquí el siervo no tiene no voluntad, freedom. no tiene libertad. Everything that the slave is subject to Todo lo que el siervo es hecho a hacer is derived from the master's will. viene de la voluntad del maestro.
Okay, whereas you could have a hired slave, donde pudieras tener a un esclavo contratado. and this is someone simply that is being paid to do work, Y estamos hablando de alguien que fue contratado simplemente para hacer un trabajo. much like an employee that Vamos we have, a verlo hoy en día modernamente como un empleado, but a little different. pero obviamente un poco But they diferente. have more freedom Pero la idea ahí es de que ellos tendrían más libertad than a slave. que un esclavo. So when we look at this word doulos, Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra griega, doulos, it's used over 100 times in the New es Testament. usada más de 100 veces en el Nuevo Testamento. And depending on what translation you're reading, Dependiendo qué traducción de la Biblia usted está leyendo, it can be translated a variety of ways. a veces se traduce en diferentes maneras esa palabra. But I want to go to Revelation Pero me gustaría ir con ustedes a la palabra en Revelaciones chapter 1, o Apocalipsis capítulo 1, verse 1, versículo 1, and I want to give you something to think about. y quiero darle algo que usted pueda pensar. It says, the revelation of Jesus Christ, La revelación de Jesucristo which God gave him to show to his servants que Dios le dio para manifestar a sus siervos the things which must soon take place. las cosas que deben suceder pronto. So this is the revelation of Jesus. This So, is the estamos unveiling. hablando de la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos. And it is given to the servants. Y se nos dice que fue revelado o fue manifestada para los siervos de Jesucristo. Okay, so what does it mean to serve Christ? Entonces, ¿qué significa servir a Cristo? And again, depending on your understanding of the word, Bueno, dependiendo cuál sea el entendimiento que usted tenga de la palabra de Dios, that may give you a variety, or people a variety of different interpretations. quizás le dé a usted una diferente interpretación o diferentes interpretaciones a esa palabra. But as Christ is revealed in Pero us, cuando Jesucristo se está revelando a nosotros, we need to understand necesitamos que aprender, that we are a slave entender que nosotros somos esclavos to Christ a Cristo, in a good way, pero de una manera buena, because we serve porque a nosotros good servimos master. a un maestro bueno. We are no longer free Entonces ya no somos libres in a sense of exercising en el our sentido own de freedom ser libres a hacer lo que nosotros if queramos. we are truly a doulos. Si de verdad nosotros somos dulos o un siervo por voluntad propia, Our life is now nuestra vida ahora subject to his will. está sujeta a la voluntad de Dios. The Apostle Paul, as he writes to a number of churches, Y también el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a diferentes iglesias, he's describing, using this word, también el apóstol Pablo está describiendo esta palabra two opposites. y lo describe de una manera opuesta. So in 1 Corinthians chapter 12, for Si, example, si por ejemplo vamos en 1 de Corintios capítulo 12, it says, "For in one spirit we were all baptized into dice one que body, en un espíritu fuimos todos bautizados, Jews or Greeks." judíos y no judíos o And griegos. that was considered an opposite if you Ahora, were Jewish. acuérdese, en la antigüedad era judío y lo opuesto era griego. Yeah, you were a Gentile, or they refer to them Es as decir, Greeks. eran judíos o gentiles. En este caso usa la palabra griegos. Slaves, Pero luego dice free. esclavos o libres. and all were made to drink of one Dice, spirit. pero todos fueron hechos de que tomaran de un solo Again, espíritu. there's a contrast between Entonces, ve ahí slave and el freedom, contraste entre libre y esclavo. and that's the word doulos. Bueno, eso es la palabra que usa ahí. La palabra para siervo usa de doulos. In Ephesians chapter 6, En Efesios capítulo 6, knowing that whatever good anyone does, dice que sabiendo todo lo bueno que cualquier persona haga, this he will receive back from the Lord, esto es lo que va a recibir del Señor. whether he is a bondservant Y luego or dice, free. ya sea que sea siervo o que la persona sea libre. Again, comparing the opposite, Una vez más, está comparando siervo o libre, los a contrastes. doulos or a free person. Entonces no importa, va a recibir recompensa aún sea libre o sea esclavo. Okay, so when we look at our relationship with Entonces Jesus, cuando nosotros miramos nuestra relación con Cristo Jesús, I want you to ask yourself, yo quiero que usted se haga esta pregunta. do I consider myself a servant of Hágase la Christ, pregunta, ¿me considero yo un siervo in de that Cristo? I'm still exercising my will, O donde usted dice, yo estoy todavía ejerciendo mi voluntad, I'm still doing what I want to do, estoy haciendo lo que yo quiero, and I'm also serving the Lord in some pero capacity? también en alguna capacidad le estoy sirviendo a Dios. Or are you a slave? O usted es un esclavo. And now my will, En ahora mi I voluntad, have the freedom to exercise. lo cual yo tengo libertad de ejercitar esa voluntad. I am now surrendering that to Christ. Ahora lo estoy rindiendo eso a Cristo Jesús. Because I want His will. Porque in yo my creo life, que la in my voluntad, life. quiero la voluntad de Dios en mi vida. I want His guidance. Quiero su guianza de I Dios en want mi to be on vida. His path. Porque yo quiero estar en el camino de Él. Because we can do both. Porque podemos hacer las dos. We can
and I believe deceive ourselves. Y yo creo que eso nos engaña a nosotros mismos. Let me give you an example. Solo le voy a dar un ejemplo. When I was enlisted in the military, Cuando yo me puse o me inscribí en la militar, I lost my freedom. yo en ese momento perdí mi libertad. I had to serve Porque the en ese military. momento decidí servir a la I militar. agreed to it, Yo voluntariamente lo hice, but I was under obligation pero estaba bajo la obligación to obey de everything they obedecer said. todo lo que ellos me mandaran. I couldn't stop doing Yo no what I podía wanted to do and just parar y de hacer lo que yo quisiera. quit. I just couldn't walk out. No pudiera yo entonces simplemente, ya acabé, ya me voy. I was a doulos. Era un siervo, They told me to do era un this. dulos, porque ellos me decían, haz esto. I was bound to do the Yo will estaba obligado a hacer la voluntad of the person giving me de the esa orders. persona que estaba dando la orden. So the time came when I left, Entonces, llegó el tiempo cuando yo me fui. and now I'm free to do my will. Y cuando salí de la militar, ahora estaba libre a hacer mi voluntad. Then I become a public En servant, ese momento llegué a ser libre, pero después me convertí en un siervo público. but I'm not under contract. Pero ya no estaba bajo contrato. I am agreeing Estaba acordando yo, to do what I've said I'm going to do, hacer, perdón, lo que me dijeron que but I hiciera. have the freedom Pero en este momento ahora tengo entonces la to libertad stop doing that. de anytime. poder dejar de hacer eso cuando yo quiera. I can stop and I can leave. Es decir, yo puedo renunciar a este trabajo y decir, me voy a ir. Yeah. The military service. Pero I el couldn't. servicio a la militar no era I was opcional. I was locked Ese into servicio a la militar era forzado a relationship a una relación, obligado, that I perdón, a could una not relación separate myself from. del cual yo no me podía separar, I had to obey porque tenía que obedecer everything they said. todo lo que la militar me decía. Otherwise, there were consequences, De otra manera, había and I consecuencias couldn't leave. y no me podía ir. Now, Ahora I can do basically what I yo want, puedo hacer lo que yo quiera básicamente as long as it doesn't conflict mientras no haga conflicto with my con mis responsibilities at work, responsabilidades de mi trabajo. and I can leave. Pero me puedo ir, I'm not bound. no by estoy anything. obligado. That's the difference. Esa es la diferencia. In my relationship with Christ, Pero entonces en mi relación con Cristo, if I have it in the back of my mind si yo lo tengo atrás en mi mente, that I can leave whenever I de want, que yo me puedo ir de Cristo cuando yo quiera, I'm not bound to this, yo no estoy obligado a esto, then that's going to affect the way I pues live. ese tipo de mentalidad le va a afectar cómo usted vive. But if I bind myself Pero to si usted Christ se une a Cristo Jesús, se and amarra a surrender Cristo my will Jesús, to His will, y de esa manera usted se rinde su Jesus voluntad a Cristo to Jesús. the Father, not my will, but thy will, Jesús dice que sea la voluntad, así como dijo Jesucristo, la voluntad de Dios y no la mía. I now find that I live my life differently. Pues de esa manera, si nosotros vivimos I am diferentes. compelled Porque soy como que animado, to obey my Master. soy obligado por el Espíritu Santo a obedecer a mi And I do it Maestro. willingly, Ahora, nos sometemos voluntariamente. but now I'm compelled Pero to do His will. el Espíritu Santo nos empuja a Because hacer su voluntad, I'm a slave porque soy un esclavo de Él. to a very good Master. Y soy un esclavo a un Maestro muy bueno. And He is good. Y Él es bueno. And He is worthy. Él también es digno. And I live my life Y yo differently vivo mi vida diferente now ahora as I would de cómo alguna manera viviría if I had the option to just si stop tuviera yo la opción o si me dejara la opción de or parar do my own thing o decir yo voy a hacer lo que yo quiera, and do God's thing. pero también voy a hacer la obra de same Dios. A lo mismo voy a vivir para los dos. Remember, Jesus said that the road ¿Se acuerda that we are que put en on, una ocasión el Señor Jesucristo dijo que el camino en el cual fuimos it is puestos narrow es un camino angosto and it's difficult, y es un camino difícil? and there are few that find it. Y dice que hay pocos que descubren ese But camino. broad is the Pero road ancho y corto es el camino that leads to destruction, que nos guía a la destrucción. and many go down that way. Y muchos son los que caminan por él. So the road that we're on with Christ, Entonces, ese camino que estamos en Cristo Jesús it's designed to be difficult, está diseñado a que sea difícil, because then we have to depend on porque de Him, esa manera nos hace depender de Él. and that's where we find Him. Ahí es donde le encontramos a Él. You know, when everything is going good, Donde cuando todas las cosas van bien, life is great, la vida está No bien, problems. no hay problemas en su vida aparentemente. why would I need God? ¿Por qué ir a Dios? No dependemos de Dios a Everything's veces. good. Porque todo a nuestro alrededor está bien, sentimos que no dependemos de Él. But if life is difficult, Pero si la vida es difícil, if it's challenging, si trae sus retos, and if I'm not happy all the time, y si no estoy contento todo el and I'm tiempo, continuing to seek y something continuamente estoy empezando a buscar algo más allá, más grande, greater, then I lead right into Christ.
sabe que ahí It's empiezo a irme a Dios. God, take my life and Y do le something digo, with Señor, this. haga mi vida, tome mi vida, haga algo con ella. And He will. Y Él lo hace. He just says, deny yourself. Simplemente nos dice, niégate a ti mismo, Take up your cross. toma tu cruz Follow me. y sígueme. That's not a servant. Eso no es un siervo, That's a slave. eso es un, bueno, siervo en español y nosotros decimos esclavo también, es la palabra para dulos. So, are you a slave or are you a servant? So, ¿es usted un siervo o un esclavo? I know a lot of you. Yo sé que muchos de I know ustedes, you trust God. ustedes confían en Dios. And through this whole pandemic, Y a través de toda esta situación de la pandemia, you have seen how God has sustained you. usted ha visto cómo Dios le ha sostenido. You have seen how God has blessed you. Usted ha visto cómo Dios le ha bendecido. He has. Le ha bendecido. Everybody that I've spoken to, Todas las personas From que our nosotros fellowship. hemos hablado de nuestra congregación same thing. dicen lo mismo. God is good. Dios es bueno. He's taking care of us. Dios ha cuidado de That's nosotros. because you're on that narrow Eso es road. porque usted está en ese camino angosto. And if you're not on that narrow road, Y si no está usted en ese camino angosto y difícil, then look at the beauty simplemente mire la belleza of that road. de ese camino. Yeah, it's difficult. Sí, es difícil. It's narrow. You don't Es angosto, but that's where Christ is. pero ahí es donde está Cristo. That's where the glory of God Ahí is es to donde be está la found, gloria de Dios, donde se va a encontrar, when He is your master. donde Él es su maestro. So, make Him your master. Entonces le decimos, hágalo su maestro. Don't settle for just being a servant. Nomás se dé por bien servido por serle su siervo, nomás así. Deny yourself. No, niéguese. Take up that cross. Levante su I'm cruz ready to go to my death for y you. dígale, yo Señor estoy listo para ir a mi muerte por usted. And then follow Him. Y sígale. And stay blessed. Y manténgase bendecido. God bless everybody. Dios les bendiga a todos. Amen. Amén.